diapositiva. Como ven, el tema del día de hoy es la demografía. Hacemos la sesión número 6. Bueno, para empezar la diapositiva y hay una frase, ¿no? Termina la vida y comienza la supervivencia. Un ratito. Ayer no salí en la captura de pantalla y yo asistí a la clase. De repente ha tenido problemas, de repente pueden haber problemas, ¿no? Ha tenido problemas con la instalación, en esos momentos se ha salido, de repente se ha salido antes de la clase. No, al ingresar a la clase, yo a medida que van ingresando tomo asistencia y antes de retirarnos hago la captura de pantalla, no se salga por favor. ¿No? Revise por favor, Melanie, en el registro que he mandado, la nota que le haya puesto. Revise la nota que le haya puesto, si ha sido favorable está bien, ¿no? Si consideré. Si ha salido mal, me avisa para corregir. Sí, ahí se percata y yo también lo voy a hacer más tarde, ¿no? Si tiene tiempo ahora me lo hace saber y ahora mismo lo hago. Bien. Muchachos, el día de hoy vamos a hacer lo que es la demografía. Y estaba comentando acerca de, bueno, una frase, una pequeña frase que hay ahí, ¿no? Que nos hace saber, bueno, dice, termina la vida y comienza la supervivencia, por no haber comprendido que la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. No, eso es algo, eso es, bueno, un pensamiento, una frase que nos hace saber, nos hace creer que nosotros solamente estamos de paso en la tierra, ¿no? Que nosotras solamente somos aves de paso, solamente somos, estamos habitando este mundo en este periodo de forma momentánea, así como en su momento otras especies lo han hecho. Y la tarea de la especie dominante el día de hoy es conservar, ¿no? Conservar según el número de habitantes, según la cantidad de recursos, poder ejercer de manera correcta y adecuada los recursos naturales que nosotros tengamos, ¿no? Para así poder satisfacer las necesidades básicas de toda la población en toda la tierra. Por ahí es más o menos lo que nos trata o lo que nos dice. Vámonos ahora sí a la demografía, a lo que es el concepto. Para empezar, debe de saber que la palabra demografía proviene de dos voces griegas, ¿no? Demo, la palabra demo significa pueblo. Demo significa pueblo. Y grafía significa descripción. Grafía, que viene del término grafos, que significa descripción. En palabras sencillas, la palabra demografía significa descripción del pueblo. La palabra demografía significa descripción del pueblo, ¿no? Y vamos a ver, bueno, eso es lo que significa su significado etimológico. Ahora vamos a repasar su significado o el concepto de la demografía, como dice ahí. Ciencia que tiene como objeto de estudio, el estudio de las poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución, características generales, considerados desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? En otras palabras, estudia la dinámica de la población. Todas las características de la población, los cambios, características, ¿no? La dinámica, etcétera. A eso se refiere, ¿no? La demografía estudia toda la dinámica de la población, todos los cambios que hay en la población, pero hablando solamente desde el punto de vista cuantitativo o estadístico. ¿No? Cuantitativo o estadístico. Estudia la dinámica de la población. La demografía estudia los cambios en la población, la dinámica de la población, su estructura de la población, la evolución de la población, las características de la población, pero desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo, es decir, en términos de cantidad. En términos de cantidad, cuántos habitantes puede haber en un lugar, en algún área, en alguna región, conforme pasa el tiempo que ha pasado con esos habitantes, ¿no? ¿Ha crecido el número de habitantes o ha decrecido? ¿No? ¿Cuáles son las causas tal vez del por qué sucede ello? ¿Cuál es la esperanza de vida? ¿No? Es decir, hasta los cuántos años se espera vivir en algún lugar.
O cuál es la tasa de natalidad, ¿no? Cuántos nacimientos al año se dan en determinado lugar o región. Todo eso, lo que te estoy comentando, se refiere a términos de cantidad. Cuánta gente nace en un año, cuánta gente muere en un año, eh, cuántas personas se enferman en un año, eh, cuántas personas mayores de edad hay en una región, cuántas personas de la tercera edad hay en una región, cuántos niños hay en una región. Todo eso lo estudia la demografía. Por eso decimos que la demografía estudia la dinámica poblacional, ¿no? Es decir, su dimensión, estructura, sus características, su evolución, pero todo desde el punto de vista estadístico, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo. Muy bien, continuamos entonces. Un segundo. Ya. Sigue ingresando, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, en este sentido, vamos a ver acá algunos indicadores demográficos. Lo que te comenté hace ratito, hoy estaba hablando, por ejemplo, de cuántos habitantes hay en un lugar. Yo estaba hablando en su momento de cuántos nacimientos, cuántas personas nacen, ¿no? Cuántos nuevos seres llegan a este mundo, cuántas personas mueren en un año, por ejemplo, ¿no? Cuántas personas llegan de viaje desde el extranjero y vienen aquí, a esta región. Eso también representa un número, ¿no? ¿Cuántas personas salen de viaje, se van de viaje fuera del país? Eso también representa un número. Entonces, todo eso son algunos conceptos de los indicadores demográficos. Pero deben de saber, muchachos, bueno, esto también lo saben, ¿no? Que en nuestra área, en nuestra región, en nuestro país, tenemos nosotros población del tipo urbano, población que reside en la ciudad, ¿no? Población que reside en la ciudad, esa se conoce como la población urbana. Y una de las características, muchachos, de la población urbana es que ella o esta población cuenta con los servicios básicos, principalmente en las ciudades, ¿no? Servicios de agua, servicios de luz, servicios de desagüe. Y por otro lado está la población rural, ¿no? La población rural, aquella que vive en el campo. Y una de sus características es que esta no cuenta o ellos no cuentan con los servicios básicos. Un momento, por favor. No funcionan. Bien, muchachos, entonces esos son los tipos de población que hay. Tal vez por ahí alguno me pueda refutar la idea o pueda agregar dentro de la idea, ¿no? Por ahí puedan comentar, profesor, dentro de la población urbana, la población que vive en la ciudad, hay sectores que no cuentan con los servicios básicos. Hay sectores que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Eso ya entra a otro tipo de estudio, otro tipo de calificación. Por ahora solamente población urbana, población rural. ¿Sí? Vámonos ahora a lo que son ya los indicadores demográficos, ¿no? Los indicadores demográficos. Por ahí tienes, dice ahí, natalidad. O también tú lo vas a conocer como la tasa bruta de natalidad. Tasa de natalidad o tasa bruta de natalidad. ¿No? Este es uno de los indicadores demográficos, tú lo tienes en pantalla. Lo llaman así tasa bruta porque en términos estadísticos el término bruto significa total, ¿no? Total. Tasa total de natalidad. A eso se refiere, por eso hablamos de una tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, ¿no? Ese término se refiere al total, ¿no? El número total. Bien, muchachos. La tasa de natalidad o tasa bruta de natalidad se refiere al número de nacimientos que ocurre en un determinado periodo, que normalmente se contabiliza a un año, ¿no? La tasa de natalidad, entonces, es el número de nacimientos que hay en un año. Si quieres no ser más específico todavía, la tasa de natalidad se va a referir al número de nacimientos, ¿no? Por cada 1000 habitantes que se da en un año. De esa manera se puede determinar, ¿no?, la tasa bruta de natalidad.
Esto ya es información complementaria, por favor, no quiero complicarte la vida para que aprendas fórmulas, ¿no? Solamente es información eh, complementaria, como te digo. Aquí la fórmula para hallar la tasa bruta de la natalidad se hace como ves en pantalla, ¿no? Se califica el número total de nacimientos que está representado con la B mayúscula sobre la población total, ¿no? Y eso se multiplica por 1000. Recuerda que la tasa bruta representa el número de nacimientos por cada 1000 habitantes en un año. Y una vez hallada, o una vez determinada esa fórmula, o los datos de ellos se desarrolla y pues tenemos ya el resultado. Solamente por poner un ejemplo, aquí en el Perú se dice que por cada 1000 habitantes, en un año existe entre 29 a 30 nacimientos. Entre 29 a 30 nacimientos. ¿No? Pero ese es solamente el caso del Perú. Esa es la tasa de natalidad para el caso peruano. ¿Sí? ¿Alguna consulta, muchachos, hasta acá? ¿Alguna consulta, alguna duda sobre ello? Lo que estamos hablando, la tasa de natalidad. Estamos ahorita con la tasa de natalidad. ¿No? Ya hemos trabajado lo que es la demografía, ¿no? Su concepto, tanto etimológico como su definición. Y también estamos hablando ya de los indicadores demográficos propiamente dicho. Esto es un indicador demográfico, la tasa de natalidad. Hemos hablado, por ejemplo, el caso del Perú, ¿no? 29 a 30 nacimientos por año, ¿no? En otros países, por ejemplo, o el país que pueda tener la mayor tasa de natalidad o el mayor número de nacimientos, bueno, hay en África, un país conocido como Níger. Ahí existen 53 nacimientos, ¿no? 53 nacimientos por cada 1000 habitantes en un año. Y también tenemos al país con la menor tasa de natalidad, el caso de Suiza. En Suiza vamos a encontrar, por ejemplo, que existen 11 nacimientos solamente por cada 1000 habitantes en un año. ¿Sí? Y por ahí la pregunta puede surgir, muchachos, ¿no? ¿Por qué en el Perú 29? Usted ha dicho 29 nacimientos por cada 1000 habitantes en un año. ¿Por qué hay en África 53 nacimientos por cada 1000 habitantes en un año? ¿Por qué en Suiza solamente 11 nacimientos? ¿Cuál es la diferencia? Eso ya tiene que ver un poquito con las políticas, con la sociedad, con el nivel de educación, ¿no? Ya que en algunas zonas la población, principalmente en África, la población no tiene acceso a los estudios, a la cultura, a la salud, ¿no? A una salud básica, a una salud estable, economía muy baja, ¿no? Todas esas cositas contribuyen a ello, ¿no? Cuando veas países con mayor tasa de natalidad, es que pues las políticas sociales, económicas y sobre todo de salud son deficientes. Y cuando veas un país con baja tasa de natalidad, como lo es el caso de Suiza, es que a ese país le va bien, ¿no? Tiene buenas políticas, políticas demográficas relacionadas a salud, educación, etc. ¿No? Por esa razón es que en estas familias vas a encontrar parejas con 1, 2 hijos a lo mucho, ¿no? Y en estos países hay políticas que apoyan a las familias, a más número de hijos, mayor el apoyo. Pero en otros lados, pues no hay este apoyo, ¿no? Como los países subdesarrollados, ¿no? Por eso que el día de hoy, debido a las condiciones económicas, cada familia, pues 1, 2, 3 hijos trae, pues, ¿no? A su hogar. Bien, este es entonces el caso de la tasa de natalidad, ¿no? Número de nacimientos por cada 1000 habitantes que se da en el lapso de un año.
Hemos visto algunos casos, hemos mencionado el caso de Perú, de Suiza y allá África, ¿no? Países con la mayor tasa de natalidad y la menor tasa de natalidad. Ahora vamos a su contrario, es decir, así como hay número de nacimientos, también vamos a encontrar número de muertos. Esa es la tasa de mortalidad o tasa bruta de mortalidad. Así como hay nacimientos en un año por cada 1000 habitantes, de igual manera, la tasa bruta de mortalidad se va a referir al número de defunciones o al número de muertes que se da por cada 1000 habitantes en el lapso de un año, ¿no? Así podremos determinar el país tiene alta tasa de mortalidad o baja tasa de mortalidad, ¿no? A través de esta tasa bruta de mortalidad identificamos entonces el número de defunciones o el número de muertos, ¿no? Recuerda que la demografía solamente te da estos datos desde un punto de vista cuantitativo, es decir, te da resultados, te arroja números, tal cantidad de muertos en un año. Ya después, con esos resultados, se aplican las políticas, ¿no? De repente, si un país tiene una alta tasa de mortalidad, es que de repente, como lo está viendo ahorita, es que hay epidemia, enfermedades, ¿no? Eso significa que las políticas de salud están mal en ese país, como lo está viendo, como lo está habiendo en este periodo, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿sí? Vamos a ver entonces, así como he mencionado algunos casos en las tasas de natalidad, en la tasa de mortalidad también vamos a encontrar algunos casos. Mira, hace ratito cuando me hablé de las tasas de natalidad me refería a un país africano. Ahora cuando me voy a referir a la tasa de mortalidad o al país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo, también vamos a regresar a un país africano que es Malawi. Allá los resultados nos arrojan que existe 25 defunciones, 25 muertes por cada 1000 habitantes en el lapso de un año. País con mayor número de defunciones, ¿no? Generalmente ahí encuentras a los países africanos, Malawi, Zambia, que tiene 24 defunciones por año. Y el país con la menor tasa de mortalidad, obviamente tiene que ser un país que tenga buen sistema en el campo de la salud, ¿verdad? En este caso tienes a Cuba, por ejemplo, ¿no? Con 7 defunciones por cada 1000 habitantes en un año. Estados Unidos, 8 muertes por cada 1000 habitantes en un año. Suiza, 9 muertes o 9 defunciones por cada 1000 habitantes en un año, ¿no? Entonces te das cuenta que acá nuevamente África tiene los mayores niveles de mortalidad. No es difícil adivinar por qué, ¿verdad? No es difícil adivinar por qué. No hay políticas de salud, o son deficientes o ineficientes las políticas de salud en África. El hambre, las enfermedades son muy comunes allá. Por el otro contrario, Cuba la encontramos en la cima, ¿no? Como uno de los países con menor tasa de mortalidad, a pesar de que Cuba es un país de tercer mundo, pero nos demuestra que su calidad en el campo de la salud es uno de los más elevados, ¿no? Su calidad en el campo de la salud es eficiente. Muy bien. Entonces, hasta acá hemos trabajado dos indicadores demográficos, tasa de natalidad y tasa de mortalidad. ¿No? Y acá se puede ver un poquito en este cuadro lo que es justamente son los indicadores demográficos trabajados, pero representados a través de este cuadro estadístico, ¿no? Donde la pendiente va aumentando, ¿no? A mayor, a épocas más venideras, épocas más recientes, se incrementa el número de muertes, ¿no? Acá tenemos un mapa con la población mundial actual. Mira, por acá justamente lo que hablaba yo hace un momento, las tasas de natalidad, ¿no? Según cada uno de los países, pero dame un segundo, por favor.
hemos visto hasta ahorita la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, pero existen más indicadores demográficos, los más básicos o los principales. Entre ellos, por ejemplo, tienes la población absoluta. No voy a olvidar, por favor, tenemos tasa de natalidad, tasa de mortalidad. También tenemos una población absoluta, ¿no? Población absoluta, ¿qué es eso, profesor? Número de habitantes, número de pobladores que habitan un determinado territorio. Esa es la población absoluta. Número de habitantes que habitan un determinado territorio. Por poner un ejemplo, Perú está bordeando ya los 30-31 millones de habitantes, ¿no? Según uno de sus últimos censos del 2007, estaba en 28 millones de habitantes, ¿no? Para los 90 estaba con 25 millones de habitantes. Mira cómo la población peruana ha ido cambiando. Para los años 1950 estábamos en 8 millones de habitantes. 1920 estábamos entre 3 a 4 millones de habitantes. La población ha evolucionado, ¿no? El día de hoy tenemos mayor número de habitantes, ¿no? Debido a los sistemas, las políticas, la modernidad también. Y el país con el mayor número de habitantes, o el país más poblado del mundo, no lo tenemos a China. China, el país más poblado del mundo, ya con más de 1.000 millones de habitantes. ¿No? Más de 1.000 millones de habitantes. Entonces tenemos ahí la población absoluta. Y el estado considerado como el menos poblado es el estado del Vaticano. El Vaticano, donde está ahí la sede de la Santa Iglesia, donde está el Papa, ahí, ¿no? Ahí solamente hay 1.000 habitantes. El Vaticano es un estado, tiene sus propias normas, sus propias leyes, ¿no? Como cualquier otro país lo tendría. Muy bien, entonces, esta es la población absoluta. Sí, muchachos, el número total de habitantes de un país, de una región o de un determinado territorio. Hemos visto algunos casos. China, te comentaba el caso del Perú. En el caso de América, el país más poblado, claro, está Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes, ¿no? Tienes por ahí Brasil con 200 millones de habitantes, bueno, poco más de 200 millones de habitantes, ¿no? Así como hay una población absoluta, hasta acá, muchachos, estamos trabajando, bueno, el concepto de demografía y estamos viendo los indicadores demográficos. Hemos visto la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y estamos comentando ahora sobre la población absoluta. También, así como hay una población absoluta, te puedo comentar acerca de una población relativa. Una población relativa. Aquí más bien ya no es tan, no se contabiliza el número total de habitantes que hay en un territorio, sino por el contrario, cuando hablamos de una población relativa, ¿no? Se refiere a la cantidad de habitantes que hay por kilómetro cuadrado. La población relativa se refiere al número de habitantes que hay por kilómetro cuadrado, ¿no? Esa es la población relativa. Cantidad de habitantes, número de habitantes por kilómetro cuadrado. Y a eso nos referimos entonces a otro de los indicadores demográficos. ¿Sí? La población relativa pues se adquiere, ¿no? Dividiendo el número total de habitantes con el espacio del territorio nacional. Esa división nos va a dar la población relativa. Justamente a la población relativa también se le conoce o se le llama como densidad poblacional, ¿no? Ahí tenemos a los pobladores más densos, es decir, cuántos habitantes, a más número de habitantes en un área, en una pequeña área, en este caso en un kilómetro cuadrado, es una población densa. Para que lo entienda mejor,
Usted sabe que en una casa hay familias que tienen 2, 3 habitantes. Vas a otra casa, ahí vive más número de habitantes, papá, mamá, tío, hermano, cuñado, abuelo, abuela. Imagínate que ahí en esa casa hay 20 habitantes, ¿no? Por lo tanto, decimos que es una familia densa. Es una familia densa. Mira, comparación. En ambos lugares, en ambas casas, tienen el mismo territorio, el mismo espacio, pero en una casa hay, ¿no?, 3 o 4 habitantes, en la otra casa hay entre 15 a 20 habitantes. Por lo tanto, esa familia con el mayor número de habitantes es la familia más densa. Igualito nada más se representa para hablar de los países, hablar países con mayor densidad, ¿no? O para hablar lo que es de la densidad poblacional. O población relativa que estamos hablando. No olvide que la población relativa representa el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar un poquito, y ahí te voy a mencionar algunos ejemplos. El país menos denso, por ejemplo, tienes allá Canadá. Canadá es uno de los países menos densos que hay, ya que ahí se estima que hay 3 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Mira, 3 habitantes por cada kilómetro cuadrado, ¿no? Por el contrario, entre los países más densos, por ejemplo, tienes a Singapur. Singapur es el país más denso de Asia. Ahí se estima que hay más de 5.000 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Más de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Hay la población, hay una gran densidad poblacional, a diferencia de Canadá, como te he comentado, 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Australia también es otro de los países menos densos. Mongolia también es uno de los países que presenta una menor densidad, ¿no? Bien, muchachos, hasta acá te he mencionado entonces lo que es la población absoluta. Estamos hablando de indicadores demográficos. Población absoluta, población relativa, tasa de natalidad, tasa de mortalidad. No, estos 4 indicadores demográficos son los que hemos trabajado hasta el día de hoy, ¿no? Tal como puedes encontrar también en tu ficha. Vamos a mencionar a 2 más, ¿no? Para no ser tan largo, vamos 4. Creo que unos 5 o 6 estaría bien. En realidad son muchos más todavía. Pero unos 5 o 6 indicadores demográficos creo que estamos bien. Vamos a hablar ahora de la tasa de crecimiento poblacional o tasa de crecimiento simplemente. ¿Qué es eso, profesor? Tasa de crecimiento. Su mismo nombre lo dice. Es el crecimiento de la población. Es el aumento de la población. Cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo, la población aumenta. La población puede aumentar o puede disminuir, pero por lo general la tendencia es aumentar, ¿verdad? Eso es la tasa bruta de crecimiento. Aumentar, mira, hace un momento te he comentado cómo la población del Perú ha ido cambiando. Desde 1920 éramos 3, 4 millones de habitantes. 1950, ¿no?, el Perú ya iba a 7 millones de habitantes, te comenté por ahí, aproximados. Para los años 90 ya estábamos sobre los 24 millones de habitantes. El día de hoy estamos, bueno, sobre los 30 millones de habitantes, ¿no? 2020, 2021. Te das cuenta entonces cómo la población ha ido creciendo. A eso se llama tasa bruta de crecimiento. ¿Y cómo se obtiene la tasa bruta de crecimiento? Se toma la tasa de natalidad, el número de nacimientos, y se resta con el número de muertos en un año. La diferencia o la resta entre los nacimientos y las muertes, el resultado nos da la tasa bruta de crecimiento, ¿no? Ahí tenemos entonces este otro indicador demográfico, ¿no? La tasa bruta de crecimiento. No se olvide, por favor, la fórmula de la tasa de crecimiento. La resta de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ¿no? Ahí tienes países
con la mayor tasa de crecimiento, una vez más, yéndonos a África, tienes a Uganda, Bangladesh, los países con la menor tasa de crecimiento, Suecia, Alemania, entre otros. Bueno, uno más ahora, muchachos. En este caso, bueno, hemos hecho hasta acá población absoluta, población relativa, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento, ya sabes cómo se obtiene, y el último que vamos a mencionar o podemos mencionar es la esperanza de vida. La esperanza de vida. Es decir, ¿cuántos años espera vivir un recién nacido? ¿Cuántos años espera vivir un recién nacido? No es decir, profesor, ejemplo, no es que no lo entiende bien. Por ejemplo, la esperanza de vida aquí en el Perú está entre los 70 a 72 años. Eso que estoy siendo todavía muy generoso. 70 a 72 años. Eso fue uno de los últimos censos entre los años 90 a 2000. Nos daba esa esperanza de vida, 70 a 72 años. Eso no quiere decir que tú vas a llegar a los 70 años y te vas a morir. No puede ser antes, sino que se hace un estudio, se hizo un estudio, se ha hecho un estudio y la población o la mayoría de la población han fallecido de muerte natural entre esas edades, 70 años aproximadamente. No se vaya a equivocar que va a llegar a los 70 y ya muere ya. No. Simplemente que esa es, digamos, la esperanza de vida. Eso es lo que uno espera vivir. O eso es lo que se espera vivir, ¿no? Obviamente que hay gente que llega a los 80, llega a los 90 años, hay personas que llegan hasta los 100 años con ejercicio y muy buena alimentación y cuidando su salud tranquilamente, una buena vida llevan ahí, ¿no? Pero te hablo, bueno, al nivel general, ¿no? A nivel general. Hay otros países que tienen un mayor, otros países, otros estados que tienen mayor esperanza de vida, como el Mónaco, por ejemplo, ¿no? Que ahí la esperanza de vida llega hasta los 89 años, imagínate, ¿no? O sea, la población o la gente llega hasta esa edad, o la tendencia es llegar a esa edad. Japón, 83 años. Acá nada más nuestro vecino Bolivia, su esperanza de vida está en 61 años, 60, 61 años. En otros países, África, o perdón, en los continentes de África, el país de Ruanda, la esperanza de vida llega a los 43 años. Te das cuenta entonces que en un país la esperanza de vida es más prolongada a diferencia de otro país. Una vez más tiene que ver acá las condiciones socioeconómicas de la población, ¿no? A eso, según las condiciones socioeconómicas, ¿no? La economía, las políticas, la esperanza de vida puede ser muy alta o puede ser muy baja. Así también como las políticas en el campo de la salud, los cambios en la salud, la aparición de vacunas que eliminen enfermedades, como el día de hoy, por ejemplo, las vacunas que se están inoculando para contrarrestar los efectos del COVID-19. ¿No? Según entonces a esos factores se puede alargar la esperanza de vida o acortar la esperanza de vida, ¿no? Bien, muchachos. Hemos comentado entonces 6 indicadores demográficos. Población absoluta, población total en un territorio. Población relativa, número de habitantes por kilómetro cuadrado. Hemos visto tasa de natalidad, número de nacimientos en un año por cada 1000 habitantes. Tasa de mortalidad, número de muertes por cada 1000 habitantes en un año. Hemos visto la tasa de crecimiento, que es la resta o la diferencia entre la tasa de natalidad, entre el número de nacimientos y el número de muertes. Y por último, la esperanza de vida, ¿no?
la cantidad de años que espera vivir un recién nacido. Bueno, esos son los indicadores demográficos. ¿Son los únicos? No. Ahí también intervienen otros indicadores demográficos como la tasa de fecundidad, no es tasa de natalidad, número de nacimientos. La migración también, la migración. Tú sabes que la migración se subdivide en emigración, cuando la gente sale del país, viaja a otro lado, y la inmigración, cuando gente de otro país viene a nuestro país, ¿no? Inmigración. Y eso también eleva el número de habitantes. Entonces, teniendo en cuenta eso también. Hay más todavía indicadores demográficos, pero los más importantes, por así decirlos, son los que hemos mencionado. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan hasta ahora? Hasta aquí. Hemos mencionado entonces 6 indicadores demográficos, no son los únicos, ¿no? También tienes que ver los índices de migración, el índice de dependencia, ¿no? Personas que todavía son dependientes de sus familias, como el caso de ustedes, por ejemplo, que dependen de sus padres, caso de personas de la tercera edad que dependen de los hijos, la población económicamente activa, quienes trabajan, quienes no, quienes son empleados, subempleados, desempleados, ¿no? La estructura poblacional, pirámide de edades, en fin, ¿no? Pero quédate con los que hemos trabajado el día de hoy, o los que hemos mencionado. ¿Alguna consulta, muchachos, hasta ahora? A ver, antes de pasar a la actividad de aplicación, una pregunta bien sencilla. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? ¿Cuál es el país más poblado del mundo? ¿Alguno tiene la respuesta? África. África, país más poblado del mundo. No es África. Muy bien, muy bien. ¿Cuál me dijeron? China. China, claro. China es el país más poblado del mundo, con más de 1.000 millones de habitantes. De ahí le seguirá la India, ¿no? Que va por el mismo número. Estados Unidos, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿ustedes creen que todos estos datos que estamos estudiando, la demografía en sí, los datos, las encuestas, los números que nos da la demografía en cuanto a la población, son importantes? ¿Es importante conocer esto? Mira, acá tenemos en pantallas justamente según el orden, los países más poblados, ¿no? Desde China, ustedes me han dicho, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Bangladesh, ¿no? Y así va bajando el número de habitantes. Vamos a buscar a Perú, ¿dónde se encuentra? Perú. Uy, no hay Perú. No lo tenemos a Perú por acá. Ciudades más pobladas. Tokio, mira, Japón, la ciudad más poblada. Por ahí encontraremos alguna ciudad peruana. Parece que no tampoco, ¿no? Muchachos, la pregunta era, estos datos, lo que hemos repasado el día de hoy, ¿es importante conocer esto? Si no es para nosotros, para las autoridades, para la ciencia, ¿es importante conocer todos estos datos de una población? ¿Qué creen ustedes? Y si fuera sí o no, ¿por qué? ¿Qué consideran? Esa es pregunta, digamos, libre, pregunta opcional, pregunta abierta. Mientras yo voy abriendo la ficha del día de hoy para desarrollarla. ¿Alguno que se anime? ¿Cuál es la importancia de estos indicadores demográficos? A ver, adelante, Gerard. Esos indicadores demográficos nos ayudan a conocer y saber cuánta población relativa absoluta hay en cada país, cada lugar.
Claro, es importante, ¿no? Conocer la población absoluta, la población relativa, la esperanza de vida, las tasas, ¿no? El número de nacimientos que hay en un determinado territorio, el número de muertos, ¿no? Así se puede tomar acciones. Por ejemplo, si en un país hay demasiados muertos, ese país está mal. Ese país en el campo de la salud está un desastre. Entonces, con esos datos, las autoridades pueden aplicar políticas para reforzar el sistema de salud, ¿no? Si en un determinado país hay, por ejemplo, demasiado número de nacimientos en un año, las autoridades tal vez puedan tomar políticas demográficas, como por ejemplo en China. Las leyes dicen que China no pueden tener, por familia solamente se puede tener un solo hijo, ¿no? Por familia te aceptan un solo hijo nada más. Dos, tres, no, no, uno nada más por familia, ¿no? Entonces, en base a estos resultados, se proyectan, se planifican o se realizan las políticas, ¿no? En el campo de la salud, campo de la economía, ¿no? El campo demográfico, etcétera. Entonces, sí es importante, muchachos. A ver, aprovechando que los tengo a todos ya en pantalla completa, voy a tomar de una vez la foto asistencia. Activen, por favor, los que no tengan activo su cámara. A ver, un segundo, por favor, antes de colgarla. Bueno, somos todos. Tengo 25. A ver, David, Alonso, Noah, Ciara, Soledad. Cámaras activas, que esto se va para el grupo. David, ¿no está? Alonso, Noah, no están, creo. Muy bien, David, gracias. Alonso, Noah, Abraham Solís, no están, parece. Ratito, se me apagó la cámara. Ah, ok, sí está. ¿Tiene problemas con la cámara, Noah? Un ratito vamos a continuar. Vamos a la actividad de aplicación. ¿Qué dice? Un momento. Cerré sin querer. Muchachos, esta es la ficha del día de hoy. Hemos visto acerca de los indicadores demográficos, ¿no? Tal vez por ahí, hablando de la población peruana, ¿cuáles son los factores que condicionan el poblamiento en el Perú? ¿No? Factores geográficos. Bueno, tú sabes que existe fenómenos naturales en nuestro país, lluvias, en la costa sequías, en la sierra la altura. Eso determina también, pues, o influye en los indicadores demográficos, ¿no? Por ejemplo, en la altura, más lluvias, la helada, más enfermedades como el asma, enfermedades respiratorias, ¿no? En el campo humano, ¿no? Los factores que condicionan el poblamiento del Perú. Tienes el centralismo, oportunidades laborales, políticas económicas, políticas sociales. En el campo, pues, perdón, en la ciudad generalmente hay mejores niveles de atención en la salud, más trabajo, ya que todo lo mejor se dice que está en la ciudad. Por eso la población deja un poquito el campo y se viene a las ciudades, y ahí hay mayor número de habitantes. Población absoluta y relativa, muchachos, acá estamos viendo que está espacio en blanco, pero usted ya sabe qué es eso, no se puede completar ahí. Población absoluta, número total de habitantes en un área determinada, ¿no? Población absoluta, ahí vemos el espacio en blanco, ¿no? Para el examen lo estoy comentando. Población absoluta, número total de habitantes en un determinado territorio. Eso puede poner ahí. Población relativa, número de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Número de habitantes por kilómetro cuadrado. Eso hemos visto ya, ¿no? Número de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? La densidad demográfica, perdón, a la población relativa también se le llama densidad poblacional.
¿no? Densidad poblacional. Características de la población peruana. Crecimiento explosivo es la tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento. Eso se obtiene de la diferencia de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ¿no? La tasa de crecimiento. Se obtiene de la diferencia de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Población con baja esperanza de vida, ¿no? Es el número de años o la esperanza de vida, número de años que espera vivir un recién nacido. Población urbana. Acá tienes población que vive en la ciudad. Población que vive en la ciudad. Población joven. Población cuya edad se destina entre los 15 a 23 años. Bueno, acá tienes un poquito más de datos, ¿no? Población femenina mayoritaria. Se dice que en nuestro país hay mayor número de mujeres que varones. Estos ya son datos complementarios. Vámonos a la ficha, a ver. A la actividad de aplicación. Muchachos, número 1, se denomina densidad poblacional o qué es la densidad poblacional. La C. La C. Grado de concentración de la población. Muy bien, 1C. Muy bien, por ahí me participó Sierra. ¿Verdad? ¿No más? Bien. Samuel Tenorio. Ok. 1C. 1C. Muy bien. Ok, está bien, está bien. 2. La evolución de la población en dimensión temporal y especial expresada por el comportamiento de variables cuantitativas de la población se denomina Dinámica poblacional. Muy bien. Muy bien, dinámica poblacional. 3. Número de habitantes por extensión territorial. Población absoluta. Número de 3A. 3A, ¿no? Es el número de habitantes que hay en un determinado territorio. No, 3A. Uy, ahora me gana. 4. Al periodo de cambio entre las tasas de natalidad y mortalidad se llama Transición demográfica. La E. Transición demográfica. El cambio, la diferencia entre la tasa de natalidad y mortalidad, eso era el crecimiento poblacional, muchachos. Crecimiento poblacional, número 4. 5. Número de hijos que tiene una mujer durante su vida fértil. Está fácil, ¿no? Número de hijos que una mujer tiene durante su vida fértil. Eso sería la D, tasa de fecundidad o tasa de natalidad. 5D. 6. Las medidas adoptadas. Claro, muy bien. 6. Las medidas adoptadas por diferentes gobiernos para controlar el crecimiento de la población se llama. Estamos ya en la 6. Eso es política demográfica, 6B. 7. La salida e ingreso por tiempo prolongado de los habitantes de un país en el cual residen se denomina cuando los habitantes. Eso es migración. Migración se refiere al traslado de las personas de un lugar a otro, ya sea que entren al país o salgan del país, ya sea que ingresen o salgan. 7. Inmigración es cuando salen, emigración es cuando entran. 8. País con mayor tasa de natalidad y país con mayor tasa de mortalidad. Ahí sería 8A. Níger y Malawi correspondientemente. 8A. 9. Variables demográficas o indicadores demográficos
que incrementan la población humana. ¿Cuáles ayudan a que la población crezca? Uno es el número de nacimientos, ¿no? El otro, natalidad. Natalidad y fecundidad viene a ser casi lo mismo. Natalidad e inmigración. Natalidad e inmigración, muchachos. 9D. Inmigración es el número de habitantes que entra al país, ¿no? Los viajeros que vienen al país. Y la 10, países con mayor y menor esperanza de vida. El país con mayor esperanza de vida es Japón, con más de 80 años. Y el país con menor esperanza de vida, Ruanda, ¿no? Con 43 años. 10D. Un ratito, por favor.